¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar aquí nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming, www.elvenezolanovtv.es. Y hoy vamos a continuar indagando en Podemos y en su líder, en Pablo Iglesias, con una persona que le conoce bien, que ha trabajado con él, que fue el director de la cadena de televisión donde Pablo Iglesias comenzó a hacer sus pinitos, sus discursos y también su modo de acercarse a la gente, a esa gente que él dice que representa. Es Enrique Riobó, es periodista, es director del Canal 33 y además es autor de un libro que están viendo ahora en su imagen, La cara oculta de Pablo Iglesias, un libro que salió hace poco más de un año y que tuvo una gran repercusión. Enrique, bienvenido. Hola, bienvenido. Gracias por la invitación y enhorabuena por vuestro trabajo. Este libro salió, creo, hace un año y poco, un año y un mes. Sí, en noviembre de 2014. Tuvo mucha repercusión y en él cuentas tu relación con Pablo Iglesias, cómo él comenzó a trabajar en tu cadena de televisión. ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, pues nosotros somos una televisión muy pegada a Madrid, a lo que ocurre en la calle, y nosotros estábamos muy pegados, y estamos muy pegados, muy ligados al movimiento social 15M, que está ya en 2011 en España, ¿no? Y que es incluso precursor de distintos movimientos sociales e internacionalmente. Nosotros muy pegados a ello, incluso hemos hecho muchos directos con nuestra unidad móvil en la Puerta del Sol de Madrid, representando ese movimiento social. En una de esas transmisiones en directo estábamos allí en la Puerta del Sol y se acerca un profesor universitario y me dice: yo tengo una tertulia en una pequeña televisión de Vallecas, en una pequeña televisión local, Teleca de Vallecas. Soy profesor universitario, hago una tertulia universitaria. Enrique, me gustaría ver la posibilidad de que tu televisión acogiese esa tertulia, porque en Vallecas esa televisión es muy chiquitita y tenemos muchas dificultades técnicas. Ese es el primer contacto, estamos hablando de mayo de 2012, con un profesor universitario en ese momento que se llamaba Pablo Iglesias y que, bueno, apareció por allí en la Puerta del Sol, ¿no? Así fue, ¿no? Te vio en la Puerta del Sol, te lo dijo y ya está. Entonces él se va con su programa, con La Tuerca, ¿no? Sí. Se va a Canal 33. ¿Y cuál es su forma de actuar? Bueno, pues nosotros... ¿A qué trato llegáis? ¿Cuál en es la principio relación? sonaba bien una tertulia universitaria, una vez a la semana, un programa, bueno, pues de tinte social, de tinte, digamos, de socialdemocracia, de izquierdas, incluso una izquierda incluso más allá de la socialdemocracia. Bueno, pues sonaba bien, era un poco provocación, ¿no? Lo acogemos y le damos apoyo y estamos trabajando codo a codo, pero cuando digo codo con codo, es con comidas, con cenas, con complicidades, durante prácticamente 15 meses. Estoy hablando de mayo de 2012 hasta septiembre-octubre de 2013. Y bueno, pues ahí se va tramando todo lo que surgiría luego en Podemos, ¿no? Se va tramando el movimiento, las redes sociales, el equipo de voluntarios. Es el embrión de una acción política clarísima que buscaba, y así me cuenta en su momento Pablo Iglesias. Tú dices en uno de los capítulos, concretamente en el capítulo 4 de este libro, desde La Tuerca de secta a casta. Era una especie de secta este equipo que se formó alrededor de Pablo Iglesias para hacer ese programa. Sí, nosotros lo llamábamos secta. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con todo tipo de clientes. Nuestra televisión lleva pues 22 años aquí en Madrid y trabajamos con todo tipo de clientes. Y esto nos recordaba porque veías un líder, un pequeño líder en ese momento, con un montón de voluntarios alrededor. Y entonces, claro, yo lo asociaba a esas sectas tipo iglesia, con más fe que otra cosa en su líder, ¿no? Y además venían todos y cualquiera decía algo de Pablo Iglesias, ¿no? Él era el que decía: este invitado viene, este no viene, tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal, tú cobras 30 euros, tú cobras 50, tú tal. Él marcaba las normas y la ley era Pablo Iglesias, ¿no? En aquellas normas de juego de esa tertulia, ¿no? Entonces yo digo, son secta, pero luego al final son casta, porque han cogido, bueno, pues lo peor del vicio político existente en este país
y ya son prácticamente uno más. Pero todo esto se veía en ese embrión en toda esa época que estuvimos trabajando juntos. Era una forma de trabajar un tanto turbia, un tanto extraña, como luego tú has denunciado una vez que rompiste la relación con Pablo Iglesias. ¿Cómo se manejaba el dinero ahí? ¿Cómo manejaba el dinero Pablo Iglesias? Pues en sobres y en billetes. En billetes y en sobres. Y allí repartido en un rincón del plató. Es como si nos vamos a este rincón del plató y nos ponemos a darle al cámara 30 euros, al realizador un poquito más, 40 o 50, y de aquí de aquella manera, ¿no? Incluso él decía, son voluntarios, les damos un poco de dinero, vamos, tienen, como decía, tienen que besar por donde paso. Y realmente Esa era la expresión que decía, tienen que besar por sí, donde paso. y realmente era así, ¿eh? O sea, el apoyo era total. Pensemos en que él era profesor universitario. A sus alumnos, yo creo que de alguna manera, entre comillas, coaccionaba o forzaba a que apoyasen ese movimiento. Muy fácil de predicamento en la universidad, gente universitaria, redes sociales funcionando a tope. Y porque él le daba mucha importancia a las redes sociales. Yo incluso discutía con él, Pablo, tú no quieres nuestra tele, tú quieres nuestra productora para empaquetarte tu programa y luego distribuirlo. Su programa era muy seguido en Venezuela, hace varios programas monográficos dedicados al comandante Chávez, y él decía que aquello era maravilloso, que estaba transformando... Que ha quedado constancia además de todas esas... Estaba transformando Venezuela, y entonces a mí todas estas cosas no me cuadraban, pero bueno, para mí no dejaba de ser un programa que yo hacía, y bueno, dentro del pluralismo tenía programas de todo tipo, tertulias de todo tipo, y esta era una tertulia más, ¿no? Mi problema, y cuando yo abro los ojos, ya no está con nosotros, sobre todo el pozo que nos deja de cómo se va, porque él en un momento dado pretende, junto a Monedero, controlar la línea editorial de nuestra tele. Porque aquí la figura de Juan Carlos Monedero, Enrique, también es muy importante, ¿no? En esa época Juan Carlos Monedero tenía una gran influencia, ¿no?, sobre Pablo Iglesias. Total y absoluta, y yo pienso que la sigue, de alguna manera la sigue teniendo, ¿no? Él me presenta Pablo, me presenta a Monedero, este es Juan Carlos, otro buen profesor de la universidad, ha escrito libros, porque ellos luego criminalizan de alguna manera mi libro, ¿no? Pero ellos se dedican a escribir libros y escriben libros 2 o 3 títulos al año prácticamente, ¿no? Parece ser que solo tienen derecho ellos a escribir libros, ¿no? Entonces, en esa forma de ver las cosas me presenta a Monedero. Monedero es el ideólogo, manda mucho, yo averiguo que manda mucho y digo, manda mucho como su apellido. Porque ya empiezo a ver ahí relación económica con Venezuela total y absoluta, ¿no? Y un día ya me sorprenden como cuando no pueden controlar la línea editorial de la televisión, porque yo soy periodista y creo en el pluralismo, ¿no? Y sin pluralismo, además, no hay democracia. Y lo procuro ejercitar en nuestra televisión, ¿no? Pluralismo social, vecinal, participativo, político, cultural. Y en ese pluralismo él dice, no, hay que controlar de alguna manera la línea editorial. Y cuando ve que no puede, dice, bueno, Enrique, ¿te podemos comprar la televisión? ¿Cuánto cuesta esto, no? Te ofrecieron comprar la televisión. Yo ahí abro los ojos y digo, vamos a ver, como dos profesores universitarios, claro. Es como si aquí queremos comprar este edificio, ¿no? Dices, oye, nos habíamos un día lamentado de nuestras escasas nóminas de 1.000 euros, el 900, 1.000 y pico, tal... Y digo, ¿cómo van a comprar la televisión? Hasta que descubro que me dice, no, Monedero tiene ayuda del gobierno venezolano, va a ir a... Lo dijo así textualmente. Tal cual. Yo incluso tiro de la madeja, porque, oye, ya por de formación profesional, espíritu investigador, digo, a ver de dónde sale. Yo digo, alguna fundación, algún tal... No, era el gobierno de Venezuela. Directamente, te digo, el gobierno de Venezuela va a ir a Venezuela a hablar de este proyecto que ya hemos hablado alguna vez, para traerse el dinero. Estamos hablando, Enrique, de 2012, no hace tanto tiempo. No, ya estamos hablando de 2013. 2013. Estamos hablando de 2013. Justo coincidió con la muerte del comandante Chávez y la llegada al poder de Maduro. Entonces dice, va a costar ahora más porque hay un relevo de poder. Pero yo un día me asombro porque digo, yo decía, estos son profesores chiflados. O sea, digo, no me cuadraba a mí. Aquí todo el mundo dice que tiene el apoyo del gobierno de tal, de cual, de no sé qué. Digo, para mí que esto no deja de ser una fantochada. Y así me lo tomé, ¿no? Hasta que un día viendo Telesur, la televisión venezolana, en nuestro plató, siguiendo la investidura de Maduro en el Parlamento de Venezuela, Maduro se dirige a saludar a las autoridades, presidenta Kirchner de Argentina, de Brasil, de tal,
y el señor Juan Carlos Monedero de España. Y digo yo, caramba, digo, ¿este ahora es embajador o es una autoridad? O allí estaba en la tribuna de autoridades. Fíjate, ahí estamos viendo, por ejemplo, en un plasma que está justo detrás tuyo, Enrique, una imagen de Pablo Iglesias con una camiseta con la cara de Hugo Chávez. Es decir, él tenía una fuerte simpatía, digamos que afiliación al chavismo, ¿no? ¿Es la sucursal del chavismo en España? Tú que lo has vivido de cerca y has vivido las tripas de ese proyecto. Sí, ¿Es la franquicia del chavismo en España? Por supuesto, Podemos... pero además ya no solo del chavismo, es que aquí se han juntado dos estados, el estado iraní, socialista según dicen, bueno, entre comillas, y el estado venezolano, financiando a estos señores para intervenir en la política española y europea. Y entonces ahora se está descubriendo y se va a seguir descubriendo porque el dinero, yo estoy convencido, el dinero siempre deja rastro. Entonces, afortunadamente la autoridad yo creo que está investigando el rastro del dinero, hasta dónde han llegado, porque evidentemente son la sucursal de, yo diría, de lo peor internacionalmente, ¿no? Pero es que hasta Pablo Iglesias lo confiesa. Sí, estoy a sueldo de un Estado asesino, el Estado de Irán, me pagan por hacer un programa, bueno, pero la política es así. Tú me comentabas, Enrique, que cuando fuiste a editar este libro hace poco más de un año, hace poco tiempo, Sí. hablabas de Irán y te daba un cierto reparo, un cierto pudor, algo que ahora ya se está demostrando claramente, ¿no? La conexión con Irán, ¿no? Sí, porque vamos a ver, yo lo que vi, y además en las reuniones que estuve con el funcionario iraní y con Pablo Iglesias, me lleva de la mano para obtener financiación de Irán para su proyecto ¿El político. funcionario iraní quién era? Mahmoud Alizadeh, el responsable de la televisión pública iraní en Europa. Y estaba aquí en los estudios que tienen en las grandes instalaciones en Argüelles, en el barrio de Argüelles. Bueno, pues él me lleva allí y claro, yo digo, al final lo que hay es una financiación. Lo que pasa es que en ese momento no pensábamos, o yo no pensaba, digo, bueno, no deja de ser un tertuliano espabilado que obtiene financiación de donde puede. Otra cosa es que quiera ser el presidente y con posibilidades del país. Eso es otra cosa. Y que vaya de campeón, de adalid, de la ética, la regeneración política. Pues mire, señor, no, usted está a sueldo por un lado de Venezuela, el señor Monedero, y por otro usted de Irán, ¿no? Y lo que quieren es una intervención política muy dura en España para cargarse el sistema. Porque al final él me dice en reuniones con el iraní, dice dos cosas: hay que visibilizar en la televisión, todo su empeño era la televisión, hay que visibilizar el 15M, el movimiento social, y segundo, hay que tumbar el sistema. Y hay que tumbarlo. Y la financiación iraní venía para eso. Y la venezolana entiendo que también. O sea, porque eso, cuando Monedero oculta sus ingresos, bueno, pues yo lo que pasa es que con toda esa información, si yo la plasmo en el libro, yo cuando saco el libro, los medios de comunicación españoles me toman como un lunático. Porque pensemos que cuando yo saco el libro, ellos son número 1, según las encuestas, en intención de voto. Dice, este es un espabilado. De hecho, hay periodistas que me dicen, Enrique, ¿qué te has inventado? ¿Buscas tu minuto de gloria? Tal. Incluso en el Partido Socialista no se entiende. Y exministros del gobierno, en este caso la señora Trujillo, me pone como un lunático realmente, ¿no? Yo me doy cuenta de eso y antes de sacar el libro, digo, hablo de Venezuela, hablo del señor Monedero, hablo de Pablo Iglesias y encima hablo de los iraníes. Y en el último momento, cuando lo voy a meter a la imprenta, quito el capítulo de Irán. Hay una mención en la introducción que se me ha escapado. Hubiera sido una gran aportación. Sí, capítulo. pero hubiese costado todavía más que el libro se pudiese hablar con normalidad de un libro. Es que al final hay un silencio mediático. El primer mes fue increíble. Los digitales, los periódicos digitales sí reflejan el libro, pero hay un silencio mediático. Me graba Telecinco, me graba 4, me graba La Sexta, pero ocultan la grabación. Hay un silencio mediático, porque no olvidemos que Pablo Iglesias y Podemos ya son número 1 en ese momento en las encuestas, intención de voto, ¿no? Y entonces hay una protección que sigue existiendo en alguna televisión grande hacia Podemos y hacia Pablo Iglesias especialmente. Y Pablo Iglesias yo supongo que ha dicho, o yo o nada. O sea, si se os ocurre hablar de este tema, porque él funcionaba así. Estos invitados vienen, estos no existen. ¿Cómo es, tú que le has conocido de cerca y que le has conocido, digamos, fuera de foco, entre bastidores, cómo es Pablo Iglesias como persona?
Bueno, pues que tiene un ego que no cabría en el plató mayor del mundo. Gran ego, gran soberbia, gran prepotencia. Todo eso, oye, se puede entender en un profesional de la comunicación, pero a mí me chirriaba en ese momento, porque además no hacía caso ni a su gente, y mucho menos a nosotros. Nosotros le dábamos consejos de, oye, el autocue manéjalo mejor, renuncia incluso al autocue. Digo, los buenos, yo se bromeaba con él, los buenos periodistas no necesitan autocue. Decía, pero yo no soy periodista. Digo, pero tú eres profesor. Digo, en tus clases supongo que no tienes autocue. Bueno, pues él al final la entradilla siempre, es que quiero medir las palabras, Enrique, la comunicación es muy importante. Para él la comunicación era muy, muy importante. De ahí ya en ese momento surge su esta. No se militan los partidos políticos, se militan los medios de comunicación. Él toda su mayor importancia era conquistar los medios de comunicación. Y sabía que para conquistar los medios de comunicación tenía que manejar un presupuesto, un dinero, y decía, hay crisis en el periodismo. Tenemos que tener periodistas de nuestro lado. Para eso quiero dinero. Así me lo dijo y así lo ha puesto en marcha, y es ahora algo que está investigando la unidad de delitos financieros de la Policía Nacional, ¿no? A ver dónde va el rastro de ese dineral de Irán y de ese dineral de Venezuela, ¿no? Pero estás insinuando que puede estar pagando a periodistas, Podemos, No lo para... insinúo, lo digo porque lo vi. Lo que no puedo es dar nombres y apellidos porque no tengo ni el recibo, ni la foto, ni la prueba, pero yo sí conozco. Y eso explicaría los apoyos que tienen unas grandes televisiones. Yo vi cómo se decían nombres, apellidos y productoras para cobrar dinero. Dinero que era un balón de oxígeno en un país con una gran crisis, ¿no? Periodistas lo conocidos. Sí, Periodistas conocidos. Evidentemente. Que todo el mundo ve en tertulias. ¿Pueden estar recibiendo dinero de Podemos para que hablen? Lo han recibido, pero yo no digo de Podemos. Cuidado, si Podemos debe de tener los bolsillos de cristal, las manos limpias, la transparencia. No. Lo que pasa es que digo, aquí los bolsillos son del señor Monedero y de Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias hemos descubierto ya muy recientemente que los bolsillos están muy, muy, muy llenos. Y como él decide, porque al final él lo controlaba todo, él se queda con gran dinero de la tuerca, él es el que maneja todo y él es el que decide, me tengo que visibilizar en grandes televisiones, paguemos. Y lo pone en marcha. Y los iraníes financian. En esa época en la que trabaja en Canal 33 con su programa de la tuerca, ¿él empieza a ir ya a tertulias de televisiones grandes? Aún no. Yo soy testigo en mi plató de las provocaciones que hace. Él trataba el programa de la tuerca e intentaba que fuese el trampolín y se pasaba el día con el móvil enviando mensajes a periodistas que le pudieran servir de trampolín a grandes televisiones. Él tenía claro que quería ser tertuliano de grandes televisiones. Aquí pensemos una cosa. Enero 2013, la Comunidad Europea y Estados Unidos dictan embargo contra el régimen de Irán. Se le iba a caer una pata de financiación. Pero los iraníes dicen, no hay problema. Enmascaramos el dinero por otros estados. Ha quedado ya aprobado. Dice, estamos comprando intereses y empresas en Dubái, puede venir el dinero por Dubái. Enrique, Pablo, ¿queréis cobrar en Suiza? No tenemos ningún problema. Dice, nos vamos a reír todos del embargo. Y se rieron del embargo. Yo lo cumplí, soy una televisión, debo cumplir la ley, lo cumplimos. Y se quedó sin visibilización. Se queda en ese momento sin visibilización. Y él aprovecha ese órdago porque tiene una gran virtud. Es como un jugador de casino. Cuando le dicen las dificultades, se crece ante ellas. Él aprovecha ese órdago y le dice a los iraníes, más financiación, hay que visibilizarnos en las teles, si no esto no progresa. Los iraníes aceptan más financiación y él al final, en abril, 3 meses después, en abril de 2013, consigue ya ser tertuliano, primero en Intereconomía y luego en 13 Televisión. Y de ahí luego salta a La Sexta, a 4, y ya hace su periplo de tertuliano destacado en las tertulias televisivas, con apoyo financiero de Irán. ¿Cómo se rompe la relación con Pablo Iglesias, Enrique? ¿Cómo llega al punto de fricción, el punto en el que él dice que se va del Canal 33 y además acaba de mala manera contigo? En su hoja de ruta, y así me lo plantea, estaba el asalto a Izquierda Unida. Entonces dice, tenemos que visibilizarnos más todavía. La visibilización en televisión para él era clave. Y entonces él, en septiembre de 2013, yo pensando que continuaba una temporada más como un programa semanal que era y que podían atender, dice, quiero una tuerca diaria, quiero hacer un programa diario, de semanal a diario, me quiero visibilizar. Le digo yo, Pablo, digo, mi programa yo te lo ofrezco, te ofrezco mi plató a coste cero, te ofrezco mi televisión a coste cero,
para un programa semanal. Un programa diario yo no lo puedo hacer. Aparte que a mí estratégicamente a nosotros no nos interesaba ser teletuerca todos los días con una tuerca. Nos escoraba demasiado en esa, digamos, poca falta de pluralismo, ¿no? Entonces él ve que no puede hacerse con nuestra televisión, no puede controlar su línea editorial y se va al Diario Público. El Diario Público se ha visto y ya es un mero portavoz. Supongo que con dinero, y supongo porque él además monta un plató con su equipamiento, con financiación venezolana, con financiación iraní, monta un plató en el Diario Público. Y ya el Diario Público se convierte en mero portavoz de Podemos y de Pablo Iglesias especialmente. Han hecho el ridículo espantoso hace unas fechas negando el informe de la UDEF. Y el informe de la UDEF existe y está publicado. Pero ellos, su labor de periodismo es hacer de portavoces de Pablo Iglesias, y así lo hacen. Y entonces, como conmigo no podía, se va al Diario Público. Y en ese momento se produce ya el despegue definitivo, y con nosotros, como aquel, digamos, y lo digo así, como aquel malnacido que no reconoce de dónde viene, nos borra de existencia total y absoluta, ¿no? Porque una de las cosas que a él le caracteriza es rencoroso y es vengativo. O sea, es decir, yo no puedo imaginarme a un presidente de gobierno rencoroso, vengativo y justiciero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Creo que debe ser otra cosa, dialogante, abierto, compasivo y de trabajar por el bien del país, ¿no? Por eso no le puedo concebir en ese personaje. Luego recala en la televisión que está directamente en Hispan TV, que es la televisión que está directamente financiada por el gobierno iraní, ¿no? Sí, efectivamente. Ya recala estando nosotros y él sigue presentando el programa y es más, compatibiliza estar... Inventa la puerta giratoria. Ellos critican la puerta giratoria de los viejos políticos que se acomodan en empresas cuando han terminado su política activa, pero es que él la practica en política activa. Él inventa la puerta giratoria continua. Él es eurodiputado por las mañanas y a sueldo de Irán por las tardes. Y lo reconoce y lo declara. Él lo declara ante el Parlamento Europeo, ingresos de Irán. De Canal 33 a Bruselas, dices tú en el subtítulo del libro. Efectivamente, porque él como eurodiputado compatibiliza grandes ingresos, un dineral de Irán, con su sueldo de eurodiputado, que le parece una barbaridad. En toda esta época de Canal 33, él tiene una relación todavía muy estrecha con su pareja en ese momento, con Tania Sánchez, que ahora también está en el entorno de Podemos, aunque dijo que no iba a estar ahí. ¿Cuál es el papel de Tania Sánchez en el entramado de Pablo Iglesias contigo en el Canal 33? Nosotros la llamábamos la invitada comodín. Es decir, él cogía el teléfono, si le fallaba algún invitado, él solía traer 4 o 6 invitados. Si algún invitado importante le fallaba o tal, cogía el teléfono 3 horas antes, Tania, tienes que venir. Y ella era la invitada comodín. Igual que lo era, bueno, pues toda la cúpula hoy de Podemos, igual que lo era Monedero, igual que lo era Errejón. Hay fotos en el libro del plató allí donde se juntaban y luego acababan tomando unas cervezas, bueno, pues en la taberna de Atocha, en la calle Atocha, ¿no? Que aún existe. Y Tania era en ese momento su invitado comodín. Allí asistimos, no nos interesa evidentemente, a los primeros flirteos, Pablo, Tania, ¿no? Y era la invitada comodín, igual que lo era, Errejón, Monedero, Miguel Urbán, bueno, pues todos los que hoy forman ese conglomerado, digamos el núcleo duro de Podemos. Bueno, pues tenemos que ir terminando, Enrique. Una última pregunta me gustaría hacerte, porque la situación política está como está, los de Podemos ahí están condicionando en gran medida todas las negociaciones que está habiendo. ¿Tú imaginabas que el Partido Socialista podría estar tan pendiente de la postura de Podemos y con esa obsesión por llegar a un pacto con Podemos? Esto no se lo imaginaría Pablo Iglesias cuando estaba en Canal 33. No se lo imaginaba. ¿Le está saliendo bien la jugada? Le está saliendo extraordinariamente bien, con ayuda de los propios dirigentes socialistas. Porque el grave problema que dicen, y coincido en ese análisis, los analistas políticos dicen que el Partido Socialista tiene un grave problema en su aparato y en que sus dirigentes siempre hacen bueno a los anteriores. El Partido Socialista tiene un grave problema en sus dirigentes, su incapacidad de reacción y de respuesta ante la sociedad. Y Pablo Iglesias, el día que se coma al Partido Socialista, si eso fuese posible, él sí, por mera alternancia, podrá llegar a ser presidente del gobierno. Si el Partido Socialista resiste
que es lo que está por ver, evidentemente Pablo Iglesias habrá hecho una Izquierda Unida renovada 5.0. Porque en la hoja de ruta de Podemos, tú has hablado antes del primer paso, que era comerse Izquierda Unida, eso prácticamente lo han conseguido. Sí. El segundo paso es comerse al Partido Socialista. Sí, porque la clave para llegar al gobierno es comerse al Partido Socialista. Lo que hacen estos días es ofrecer un regalo envenenado, un pacto con Pedro Sánchez, porque saben que desde el gobierno o desde fuera lo van a saltar y se lo van a comer. Y hay una incapacidad de reacción por parte de los dirigentes socialistas actuales frente a ese gran desafío, ¿no? En el que se juega, yo creo, ya no el futuro de los partidos, porque, bueno, sería respetable, pero se juega el futuro del país. Enrique Riobó, periodista, director del Canal 33, muchas gracias por esta interesante conversación y por estar aquí con nosotros desentrañando, como tú dices, la cara oculta de Pablo Iglesias. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a vosotros y felicidades por vuestro trabajo. Esta ha sido la conversación interesante, conversación con Enrique Riobó, director del Canal 33, la televisión, donde comenzó a hacer sus primeros pinitos hace poco tiempo, Pablo Iglesias. Sobre Pablo Iglesias, sobre Podemos, hemos estado hablando con Enrique Riobó y también sobre su libro, La cara oculta de Pablo Iglesias. Ya saben que pueden seguir nuestra entrevista a través de nuestro streaming, www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora volvemos con las noticias. Hasta ahora.